Que la paz del Señor reine en sus hogares, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio te alcance. Hoy martes de la 14ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Encontramos en el pasaje del Evangelio de este día dos episodios o dos secciones muy distintivas del Evangelio de Cristo. En el caso de la primera parte encontramos a Jesús que expulsa a un demonio. Y entre la maravilla de la gente encontramos también el celo mal entendido de los fariseos, los cuales al ver las obras que hacía Jesús empiezan diciendo: este expulsa a los demonios con el poder del mismo príncipe de los demonios, de Belcebú en otras versiones. Esto claramente nos indica muchas veces lo difícil y sobre todo lo dañino que muchas veces son los celos, las envidias. Porque cuando nosotros vemos que una persona hace maravillas, muchas veces hace grandes obras por la gracia de Dios, porque tal vez esa persona deja que Cristo tome el control de su vida y se deja disponer para que Cristo obre a través de él, nosotros muchas veces sentimos envidia, porque queremos también que el Señor obre cosas en nosotros. Pero a veces no obra el Señor en nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nuestra vida no es la correcta, porque tal vez nuestra disposición para con el Señor no es la mejor. Tantas cosas que muchas veces impiden esa acción especial de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y ese celo nos lleva a nosotros ¿a qué? A desprestigiar a la otra persona. Muchas veces a sacarle cosas de su vida pasada. Tantas veces se da el testimonio de hombres, mujeres que han llevado tal vez una vida escandalosa. Tal vez han tenido un pecado, una actitud que ha causado molestia y escándalo a las personas. Pero llega un momento de su vida en que se arrepienten y empiezan a hacer grandes obras en favor del Señor. Y la gente que hace empieza a sacar su vida pasada, lo cual demuestra que es envidia. Y esa envidia muchas veces termina eliminando ese deseo y ese ardor de muchas personas por trabajar en el Señor. Y nosotros no hacemos nada. No hacemos nada y no dejamos que los demás hagan obras en torno a Dios. Y la segunda gran lección que nos deja el Señor ahora está en este segundo párrafo, cuando Cristo, que se empieza a desarrollar su ministerio predicando en las sinagogas, predicando en muchos pueblos, se encuentra ante una multitud de gente sedienta de la palabra de Dios, sedienta de conocer a Dios. Y Jesús dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Generalmente se toma esta parte del Evangelio en clave netamente sacerdotal, pero en realidad también aquí habla de todos aquellos cristianos que estamos llamados a entregar nuestra vida de una manera especial al Señor, trabajando en la iglesia, por ejemplo, siendo parte de un equipo de misioneros, de evangelizadores, de predicadores. Hay muchos hermanos que tienen las capacidades de ser predicadores y mensajeros del Señor, pero muchas veces no atienden a ese llamado. Hermanos, atendamos a esa convocatoria que nos hace el Señor para entregar también nuestra vida, para ser parte de los trabajadores que estén en la mies del Señor y que busquen a través de su trabajo esa recompensa del reino de los cielos.